algo que nunca pasan de moda. Y a Dios sea la gloria, porque hermano, esto es lo nuestro, cantarle al Señor. Si usted no le canta al Señor, está en problema, porque la Biblia dice que Él ha puesto cántico nuevo. Amén, hermano. Es un cántico nuevo y hemos sido elegidos para la alabanza, gloria de su gracia. Así que, hermano, qué bendición. Vamos entonces, hermanos, a la palabra. Usted no se preocupe, y el domingo ya estamos aquí y lo que resta pues es de Dios. Amén. Así que vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, el capítulo número 2, el versículo 1. Amén. Amén al Señor. Amén. Apocalipsis 2:1. Vamos a leerlo entonces, hermano. Yo sé que es fácil encontrar ese libro. Vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Hasta ahí, hermano. Puede sentarse, hermano. Cuando se siente, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema, hermano, cómo salir de la decadencia espiritual. ¿Cómo salir de la decadencia espiritual? La decadencia espiritual es dañina. La decadencia espiritual destruye y los aparta de Dios del cielo. Creo que cuando hablo, hermano, de cómo contraatacar, hermano, la decadencia, es que decir que necesitamos una renovación intencional y reconocer, hermano, los hábitos que hemos dejado. Para poder contraatacar esto necesitamos reconocer el origen, el cual, hermano, hemos caído. Yo sé, hermano, que al pasar años hay desgaste espiritual muchas veces, cuando mayormente conocemos a Dios por mucho tiempo, pero que después, por algún motivo, muchas veces hay descuidos, y después llegamos a un agotamiento espiritual, y es ahí donde llega la decadencia. Y cuando eso sucede, es necesario que usted y yo contraataquemos esa situación. Y no solamente contraatacarla, sino que tenemos que eliminarla, quitarla de nuestro medio, porque eso nos daña mucho. Porque la decadencia, hermano, nos aparta de Dios. Y hay síntomas en los cuales podemos identificar cuando hemos caído en una decadencia espiritual, porque se va, la vitalidad espiritual se va. Cuando se va la vitalidad espiritual, es ahí donde viene la muerte espiritual, y lo consiguiente es, hermano, que viene después la lejanía de Dios, y después hay ausencia de Dios, y después las consecuencias pues son muy, pero muy terribles, porque nos alejamos de Dios
y nos apartamos de Dios del cielo. Son muchas las personas que han caído en la decadencia espiritual por muchos motivos. Uno por los problemas, otros por las situaciones que pasan en la vida, por los afanes, por las tribulaciones, por las enfermedades. Pero el llamado aquí es de que usted y yo tenemos que contraatacar la decadencia. Porque, hermanos, son síntomas en los cuales usted puede percibir cuando hemos caído en tal situación. La decadencia, hermano, es la cual muchas veces nos aparta del Dios del cielo. Y no podemos descubrir el propósito de Dios porque hay decadencia y hay un tremendo estancamiento y hay síntomas. Cuando no hay deseo de Dios. Cuando hemos dejado el apetito espiritual, no hay deseo de levantarlo porque hay un estancamiento. Y ese estancamiento no nos deja a que vemos, hermano, a que veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque hay un estancamiento, no hay deseo, hay cansancio rezagado, hay sueño espiritual, hay cansancio, y por lo consiguiente se va el parar espiritual. No hay deseo de leer la Biblia, no hay deseo de cantar, no hay deseo de congregarse, no hay deseo de buscar a Dios, porque hemos llegado a un letargo espiritual en la cual, hermano, es una situación en la cual viene la muerte espiritual. No hay deseo de cantar, no hay júbilo, no hay deseo, no hay gozo cuando viene esta situación. Y como cristianos, los responsables somos nosotros de cuidar la vida espiritual, de no dejarla contaminar de esas situaciones, porque cuando usted y yo lo descuidamos es cuando llega la decadencia espiritual. No hay deseo. Es como la vida física espiritual. La vida espiritual es similar a la vida física. De que usted y yo, si no se cuida físicamente, podemos muchas de las veces, hermano, andar caminando, pero estamos enfermos porque nunca los cuidamos. Así es la vida espiritual también. Entonces, si nosotros cuidamos la vida física muchas veces, los cuidamos que estamos bien, que estemos bien, que tengamos salud, que tengamos todo, hermanos, los cuidamos, pero muchas de las veces dejamos la vida espiritual y ahí es donde llega la decadencia, porque los descuidamos de los valores espirituales, los cuales nos van a llevar al cielo. Y la vida espiritual es como la vida misma física, que esa es la que conlleva, hermano, a un encuentro con el Dios del cielo cuando nosotros los vayamos de aquí, de esta tierra. Ya. Entonces es necesario que usted y yo contraataquemos, hermano, la decadencia espiritual. Hermano, hay iglesias de que ya no se congregan ya. Hay iglesias que quitaban ya los cultos entre semanas, solamente se congregan el domingo. Porque hay ausencia de Dios. Los templos están solos entre semanas, polvo que hay en los asientos. Porque la gente no atiende los servicios. ¿Por qué? Porque ha llegado un letargo de cansancio espiritual. Porque no hay deseo, porque estamos estragados de la vida del mundo, en la cual hemos llegado, hermano, a una decadencia que no queremos. Es insípida la vida espiritual. ¿Por qué? Porque hemos dejado los valores de congregarlos, de participar, de amar al Señor. Y hermano, eso te llegamos a un círculo que nos va a llevar a la muerte espiritual. Y después, cuando llegue el desánimo, es cuando nos alejamos de Dios y ya no queremos saber absolutamente nada de Dios. Entonces usted y yo como iglesia debemos de identificar, debemos de reconocer y ser honestos con nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios. Porque usted y yo sabe exactamente cómo vivimos, cómo lo conducimos. Pero cuando eso sucede, hay una llave en la cual usted tiene que saber ¿sabe cuál es la llave? La llave es acercarnos a Dios, volvernos a Él y decirle: Señor, aquí estoy para que me renueves, para que me levante, para que me restaures. Y el Señor empezar a renacer nuevamente el deseo de servir a Dios. Hay gente que no quiere servir a Dios. Hay gente que no quiere amar a Dios, ya no quiere. Hay gente que ya no siente deseos de orar, no siente deseo de servir a Dios, no siente deseo de amar a Dios, no siente deseo de respetar a Dios. Ya no hay aquello. Ya no puede, porque ya la
la vitalidad espiritual se ha ido, ni ha sentido, pero no se ha ido. ¿Por qué? Porque ha llegado la decadencia espiritual. Los versículos que hemos tomado de base aquí dice, habla de una iglesia, hermano, que amaba a Dios, una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía el sentido espiritual, pero que había dejado a Dios. Y este mensaje de las 7 iglesias, que es, hermano, un mensaje histórico de las 7 congregaciones que, hermano, que estaban en la era del transcurso de la iglesia eclesiástica. También aquí Dios habla de que estas iglesias, hermano, representan el tipo de iglesias que iban a acontecer en el día de hoy. Entonces podemos aquí analizar, hermano, cómo Cristo aquí, hermano, pone un ejemplo de que cómo iban a ser las iglesias en la era de hoy. Entonces, hermano, al entender lo que Cristo dice aquí, podemos ver de que es el tipo de iglesias, que cómo iba a ser, hermano, en los últimos tiempos, y cómo iban a ser las iglesias, hermano. Así que podemos entender aquí, hermano, cómo Dios evalúa a las congregaciones, cómo Dios evalúa a cada uno de nosotros también, cómo Dios conoce cómo andamos. Y podemos ver aquí cómo el Señor aquí se dirige primeramente con el ángel de la iglesia. Y dice, escribe al ángel de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, al ángel que está en medio de las 7 estrellas. Es decir, que Dios está en medio de la iglesia. Cuando lo creen, hermano, que Él está en medio de la iglesia. Amén. Cuando lo creen que Él vive en la iglesia. Cuando lo creen que Él es el que comanda la iglesia. Él es el que rige la iglesia. Por eso el que dice, el que está en medio de las 7 estrellas de oro, dice esto: el que está en medio de la iglesia, el que guía, el que comanda, se llama Jesús de Nazaret, la iglesia del Padre Nazaret. Él es el que comanda, Él es el que guía. Él es el que está. No son los líderes, es el Dios del cielo que está en la iglesia. Porque aquí Él dice literalmente, el que está en medio de las 7 estrellas, el que está en los candeleros de oro, dice esto, le habla al pastor, le habla al ángel de la iglesia, porque el mensaje llega primeramente al predicador, llega primero al mensaje. Amén, hermano. El mensaje llega primeramente al predicador, y el predicador llega y lo administra Dios del cielo para que le dé al pueblo. Hay sentidos que Dios pone para que se lo dé al pueblo. ¿Cuánto lo que? Dios pone sentidos en hermanos, en pastores, en líderes, para que se lo dé a la iglesia. Primeramente llega al pastor, al ángel, hermano, y es un filtro que llega así, y ese filtro llega hasta que llega a los corazones de los feligreses. Entonces, pero aquí me llama la atención que aquí, hermano, como Dios elogia primeramente a la iglesia, la elogia, porque es algo que tenemos que saber, de que Dios, hermano, no se queda con nada. Amén. Dios conoce, hermano, todo lo que hacemos nosotros. Él no lo deja por desapercibido. Todo lo que usted hacemos aquí, Él no lo deja por desapercibido. Dios elogia a la iglesia primero. ¿A qué le dice? Le dice que yo sé que tú has trabajado, le dice. Has trabajado y has sufrido. La iglesia de Éfeso había trabajado 40 años desde la fundación de la iglesia de Éfeso. Habían trabajado por 40 años. Habían sufrido persecuciones y se habían mantenido. Eran trabajadores. Vivían, hermano, en el temor de Dios, y habían pasado 40 años y ellos habían experimentado persecuciones. Habían experimentado que ellos, hermano, ellos habían sufrido la tribulación. Hermano, ¿por qué? Por predicar la palabra. No era que ellos sufrían solamente por sufrir, no. Era porque ellos sufrían por Cristo, por la palabra. Porque ellos predicaban la palabra, y el anhelo de ellos era, hermano, exponer el mensaje, hermano, en lugares peligrosos. Y ellos habían sufrido pobreza, tribulación. Y Dios aquí los elogia a ellos, que ellos habían trabajado arduamente. Y mire, cuando dice la Biblia arduamente, es que trabajaban duro. Cuando la Biblia menciona arduamente, significa, hermano, que ellos trabajaban. No era como usted y yo, que venimos aquí todos tranquilos, fresquecitos, olorositos. No. Esa gente
gente sudaba. Esa gente, hermano, puso su cuerpo, hermano, en sacrificio vivo al Dios del cielo y conoció un llamado. Y ellos habían trabajado por 40 años en pos de la obra, en pos de evangelizar, en pos de dar testimonio al Dios del cielo. Ellos conocieron que Dios los había llamado. Y ellos habían soportado, habían trabajado mucho en pos de la obra. ¿Para qué? Para que las almas se salvaran. Para que la vida viniera al Señor y conocieran a Cristo de gloria. Ellos se pusieron sus vidas. Ellos soportaron tribulación, acecho. Y Dios elogia eso. La Biblia dice que todo el trabajo del Señor no es en vano. La Biblia dice que Dios conoce el amor y la paciencia que habéis mostrado hacia los santos. Y que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros habíamos mostrado a los que lo servimos. Pero Dios desea que cada uno de nosotros tengamos la misma solicitud como estos hombres, como estas personas de ayer, que ellos, hermano, experimentaron quebrantos, todo por servirle a Dios. Experimentaron, hermano, ellos situaciones en las cuales expusieron sus vidas. ¿Para qué? Solamente con el deseo de servirle al Señor. Ellos fueron separados de las familias, hermanos, separaban hogares, venían persecuciones y ellos eran, hermanos, trasquilados públicamente, solo por servir a Dios, solo por amar a Dios. Y ellos nunca, hermanos, ellos desistieron de servirle a Dios. Habían pasado 40 años de servicio, pero ellos se cansaron. Y Dios les dice, primeramente, yo sé que ustedes han trabajado arduamente y han sufrido por mi nombre. Y también ellos tenían discernimiento. Ellos podían detectar a aquel que andaba bien con Dios y aquel que andaba mal con Dios. Ellos podían, esta iglesia podía detectar a aquellos que andaban rectos y aquellos que andaban sueltos. Ellos los podían detectar porque tenían discernimiento. ¿Sabía usted que hay un grado de discernimiento que cuando usted puede detectar a aquel que anda bien con Dios y aquel que anda mal, usted lo puede detectar? ¿Sabía usted eso? Que, mire, yo conozco pastores que solamente usted le da la mano así y ellos conocen cómo anda uno. Sí, Señor. Yo conozco hombres de Dios que solamente usted le da la mano a ellos y ellos le dicen cómo anda uno. Con solo que usted le da la mano a alguien, usted sabe ya cómo anda. Díganme amén. Sí. Pues ellos tenían ese discernimiento, que ellos podían detectar a aquel que andaba en contra de la doctrina, y aquellos que eran falsos, ellos los detectaban. Porque ellos tenían, hermano, ese discernimiento espiritual, hermano. Y eso es lindo cuando, hermano, hay discernimiento espiritual, cuando podemos detectar cuando hay una enfermedad espiritual y la podemos detectar y podemos ver. Ese es un discernimiento. Cuando usted sabe, usted dice, aquí algo anda mal. Eso se llama discernimiento. Cuando usted dice, aquí no anda algo mal, ya no hay amenes, ya no hay gloria a Dios, ya no hay aplausos, ya no hay nada, ausencia de Dios. Usted puede detectar todo eso. Cuando usted tiene discernimiento, y eso es lindo, anhelarlo. Y usted puede detectar cuando algo es palabra del Señor y cuando no es palabra del Señor. Eso es lindo. Eso se llama discernimiento espiritual. Bueno, ellos no tenían ese discernimiento. Y Dios, después que los alogia, después que Dios les dice que ellos comprobaban lo bueno, y ellos podían determinar lo que era bueno y lo malo, y ellos tenían celo del Dios del cielo. Y ellos amaban la doctrina de Cristo. Ellos guardaban también la enseñanza, la guardaban también. Pero lo bueno aquí es no solamente guardar la enseñanza, la doctrina, sino que también esa enseñanza tiene que ir acompañada con el amor de Dios. ¿Por qué de qué serviría tanta enseñanza? ¿De qué serviría, hermano, tanta enseñanza si no estamos en el meollo en lo cual estamos en la situación en la cual
desconectados con Él, de nada sirve. Dios les dice, ustedes han trabajado, ustedes han sufrido, ustedes han soportado, pero yo tengo algo contra ustedes, dice el Señor, que ustedes me han dejado. Miren cómo Dios la elogió primero. La elogió. Pero después de eso dice, pero yo tengo algo contra ustedes. Porque usted sabe que siempre hay algo. Contra lo que hay cositas siempre, hay cosas. Hay cositas que están ahí que Dios sabe, hay cosas que a Dios no le gustan en nosotros. Siempre hay cosas que a Dios no le agrada. Siempre hay algo. Siempre hay cositas a las cuales Dios quiere que usted y yo no le gusta a Dios. Hay cositas que a Dios no le gustan. Hay cosas que Dios quiere que usted y yo las eliminemos y ahí están. Y eso es lo que a Dios no le gusta muchas veces. Hay cosas que Él no le agrada. Y Él está esperando que usted y yo accionemos. Porque si no accionamos, Él viene a Él y las puede exponer Él. Y eso fue lo que expuso el Señor. Los expuso a ellos. Pero yo tengo algo con ustedes, porque ellos dejaron pasar el tiempo. Dejaron pasar el tiempo y ellos no contraatacaron con aquellas cositas que a Dios no le agradaban. Entonces, debemos de reconocer cosas que al Señor no le agradan. Y usted ya lo sabe. Yo las sé, las cosas que a Dios no le agradan. Y el Señor está esperando que usted y yo accionemos. Y hermano, y contraataquemos para que les deshagamos y hermano, y ser agradables delante del Señor. Pero ellos no lo hicieron. Ellos pasaron años. Y ellos aparentemente estaban bien. Porque ellos trabajaban. Era una iglesia activa. Era una iglesia que servía al Señor, hermano, con todo empeño. Pero ellos, hermano, habían dejado lo primordial que quiero hablar hoy. ¿Qué es? Dejar al Dios del cielo. Porque tengo algo contra ti, porque has dejado mi primer amor. ¿Cuál es el primer amor para usted? ¿Sabe usted cuál es el primer amor para la Biblia? La Biblia es Dios. Es Dios. Ellos habían dejado a Dios. Y ellos estaban en la iglesia. Ellos estaban en la iglesia. Ellos ejercitaban, hermano, en el ministerio, hermano, privilegios. Ellos estaban en la iglesia. Porque aquí dice que ellos habían trabajado y estaban en la iglesia, pero estaban, hermano, ellos estaban apartados de Dios. Es decir, estaban desconectados con Dios. Claro que es fácil desconectarse con Dios, es fácil. Mayormente en este tiempo. Es fácil desconectarse con Él. Y podemos ejercitar privilegios, sí se puede, pero estamos desconectados con Dios, desconectados. Usted sabe que una refrigeradora puede estar conectada y la desconecta, pero si tiene hielo, ahí está. Pues. Pero lo tremendo es que después de los días, viene el hielo, se va descongelando y se hace agua. Hasta que no, están desconectados. Ya, estamos desconectados. Desconectados. Desconectados con Dios. Desconectados. Aleluya. En la oración. Desconectados en la palabra. Desconectados en la disciplina de Dios. Desconectados. Hay personas que ni saben cuando hay culto ya. No saben, porque el tutino ya les olvidó que cuando cae el ayuno, cuando cae en la de vigilia, se les olvidó. Se desconectaron. Ellos servían al Señor, esta iglesia servía al Señor, pero estaban desconectados. Y podemos hacer vigilias aquí, podemos hacer cultos, podemos hacer sociedades de damas, sociedades de caballeros, de jóvenes, de niños, pero si estamos desconectados, ¿de qué sirve todo? Aleluya. ¿De qué serviría, hermano, que hagamos campaña? ¿De qué serviría que hagamos aquí, que hermano, que organicemos aquí, que hagamos allá, que los planifiquemos aquello, planifiquemos aquí, pero si estamos desconectados, de nada sirve. Estamos desconectados con Él.
lo peor viene. Porque cuando hay ausencia de Dios, todos los malos hábitos llegan al cuerpo. Y empezamos a cometer locuras porque estamos desconectados con Dios. Porque ya no hay deseo. Como estamos desconectados con Él, viene, hermano, el cuerpo y empieza a pedir cosas que antes tenía. Y empieza el cuerpo a pedir pecado, a pedir carnalidad, a pedir maldades, a pedir, hermano, toda clase de cosas. Y eso, lo que consigue después es muerte espiritual, y después dejamos a Dios del cielo. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando usted recién aceptó al Señor? ¿Se acuerda usted y yo cómo amamos al Señor cuando, hermano, recién nos convertimos al Señor? ¿Se acuerda usted cuando usted se bautizó? ¿Se acuerda usted como usted anhelaba estar en la iglesia todos los días, temprano? Ese es el primer amor. Eso es lo que el Señor está reclamando aquí. Ustedes han dejado mi primer amor. Qué lindo cuando usted recién se congregó, usted, hermano, se fue a la tienda y usted dijo: voy a vestirme como cristiano, voy a andar en decencia, voy a andar hoy aquí como Dios demanda, hermano. Y usted botó todo, botó los tacos, botó la pelota, botó la pintura, botó los pantalones, y usted dijo: voy a servir en el cielo. Aleluya. Usted andaba en el temor de Dios, yo andaba en el temor de Dios. Pero después de un tiempo lo venimos camuflajeándolos. Y los camuflajeamos después, como medida dejamos al Señor. Mire, esa es una enfermedad terrible, la decadencia. Porque la decadencia seca las cosas de Dios. La decadencia seca y elimina las cosas de Dios. Mayormente hoy viene esa copa del mundo. Ese es un veneno. Ese es un veneno. Ese es un veneno mortal para los cristianos. Es un veneno. Esa es una inyección a que usted le diga amén. Y podemos ser influenciados, hermano, y el diablo llega al mundo por eso. Sí, porque ese es un veneno. Porque ese es lo del mundo, y eso es lo que el mundo ama. Entonces, ¿acaso, como dijo Pablo, de que sería entonces salir de estar en ellos? Me salí de medio de ellos, dijo el Señor. Dale palma al Señor. ¿En qué caso sería entonces, hermano, estar en la iglesia? Y entonces mejor para allá, me voy mejor para allá. ¿Y qué caso sería entonces? ¿Qué lógica tendría entonces, hermano? Ver lo que el mundo ve, añorar lo que el mundo ha, deleitarme con lo que el mundo se deleita. Entonces, ¿de qué sería entonces el propósito? ¿Será que entonces sobre la pantalla? Aleluya. De nada sirve. Porque vamos a vivir confundidos, cruzados y confundidos, y después no vamos a ir que así después, hermano, levantarse duro. La levantada es durísima después. Mire, cuando una persona, cuando desconquistamos al Espíritu Santo, es difícil, es duro después. Levantarse es duro. Usted no quiere orar, usted no quiere predicar, usted no quiere enseñar, usted no quiere presentar, y a la iglesia quiere venir. Hay personas que cancelan cultos por ver fútbol. ¿Sabía usted eso? Sí. Hay personas que no van ni a trabajar por esos juegos. Usted y yo tenemos que cuidarnos de eso. Usted puede decir: ¿qué le pasa, hermano Mario? Usted se descargó hoy. Bueno, es que en eso tenemos que contraatacar la decadencia. De eso se trata este mensaje, de contraatacar la decadencia espiritual. Y Dios te viene y contraatacar aquello que los afecta, hermano. Y eso, las cosas del mundo, son las cosas que nos afectan como cristianos que somos. Y eso hace que el amor de Dios Gloria a Dios. se apague. El Señor les dijo a ellos: yo tengo algo con ustedes, que ustedes me han dejado. Ustedes han dejado de tener amor. Qué lindo cuando una persona se guarda para Cristo, cuando guarda los valores que ha obtenido de Dios, cuando guarda, hermano, la convivencia, cuando guarda la comunión con Dios. Esa persona no se contamina con el mundo, no se contamina con las cosas, hermano, con las cosas que hay, ni se conlleva, hermano, con cosas que contaminan el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa persona ama al Señor, esa persona quiere
Dios y no quiere hermano, contaminarse con las cosas que perjudican la vida espiritual. Dale palmas al Señor, hermano. Pero qué triste, lamentable en el día de hoy, hermano, que ahora, hermano, nuestro enfoque, nuestro prioridad son las cosas de allá, las que los bolos andan haciendo. Sí, eso no debe de ser así. Nuestro enfoque debe ser estar en comunión con Dios. Y usted puede decirme, hermano Mario, es que se hace aburrido estar en la iglesia. Claro, los tibios, todos se sienten aburridos. Pero las personas que tienen primer amor, que aman Dios del cielo, aman la oración, aman el cántico, aman venir a ayunar, aman vigilar, aman congregarse. ¿Por qué? Porque tienen el primer amor, aleluya. Porque aman las cosas de Dios. Para un tibio que ha perdido el primer amor, resabido, mal hablado, ofensivo, malcriado. Sí, porque así nos volvemos. Y todo eso cuando dejamos al Señor, estamos desconectados. Hay un desconecte en todas las áreas. Y cuando eso sucede, empieza a tambalearse todo lo que usted tiene. Su vida empieza a tambalear espiritual. Los malos hábitos vuelven. Ya como no me congrego, voy a echarme un cigarro, voy a comprar una cajetilla de cigarro Marlboro, voy a comprarme el Newport Lights. Después de eso usted va al 7-Eleven y usted en vez de los jugos va a llevar la carne de cerveza mejor. Amén, hermano. Digan amén, iglesia. Sí, hay malos hábitos. Ya quiere después de ella ir allá, hermano, a la piscina, andar en bikinis, a bañar. Porque se perdió la esencia ya se perdió el respeto al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Volveos a mi reprensión, porque aquí no haré derramar mi espíritu sobre vosotros y haré oír mis palabras. Una persona, hermano, que está desconectada, ni le pone atención al mensaje, no le pone, porque está desconectado, está desconectada. Y su prioridad ya no es el Dios del cielo, sino que hay otro más que está aquí. Y con el Señor no pueden haber sustitutos con Dios, no pueden haber sustitutos con Él. Porque Él debe ser el primero. Y Él es el primero, y el último, el presente, y el futuro es Él. Dele palmas al Señor, es Él. Y para el Señor no puede haber ningún sustituto aquí, no puede haber nadie. Una iglesia lo sacó a Él y le dice: Señor, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno, mire, qué interesante es, hermano, de no perder la comunión con Dios. Hoy en día eso es lo que se ve, decadencia espiritual, porque hemos perdido el primer amor. Y eso ha hecho, hermano, que la vida espiritual se nuble en nosotros. Pero qué lindo cuando hermano, nosotros, hermano, contrarrestamos esta situación. Porque es tu vida espiritual. Es tu vida espiritual que va en juego. Tenemos que contraatacar estas cosas que nos apagan. Hay cosas que usted y yo podemos mencionar acá que los apagan. Usted y yo conocemos las cosas que los apagan, las cosas que los nublan, las cosas que hacen apartar de Dios. Usted puede detectar, usted sabe bien las cosas que los apagan, que no le gustan a Dios y hace que vivamos desconectados con Dios. Hay cosas que inmediatamente, instantáneamente, usted sabe que la unción se va, que la comunión se va, y es algo que Dios está en contra de eso. Ellos, lo que Dios tenía en contra de ellos es que ellos habían dejado la comunión con Dios. ¿Sabe lo que vale aquí, hermano y hermana? ¿Sabe lo que vale? Es que usted y yo guardemos la comunicación con Dios. En esto radica todo lo que hacemos. Si usted y yo nos mantenemos en la comunicación con Dios, conectaditos con Dios, tenemos al Señor happy. Sí. ¿Cuánto lo que es? Happy. Mire, usted quiere tener al Señor contento, manténgase en comunión con Dios. Despertemos la oración, orando todo el tiempo, clamando al Señor, volviéndolos a la disciplina del Dios del cielo. Entonces, pero yo sé que el tiempo avanza, pero quiero darles aquí
¿Cómo nosotros podemos volverlo de todo eso? Y recobrar la vida espiritual. ¿Sabe cómo? Volviéndolos al Señor. La Biblia dice, hermanos, en Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice que volvemos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vosotros vuestras manos y vosotros vuestro doble ánimo, humillados delante del Señor, y Él los asustará cuando fuera tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Volverse al Señor. Pero no solamente volverse al Señor, sino que arrepentirlos y ser honestos con Dios y volver nuevamente a las primeras obras que hacíamos antes. ¿Cuáles son las primeras obras? Volver en oración con Él, una profunda oración con Él, volviéndolos al Señor cada día en oración, dedicando tiempo con Dios, caminando con Dios, disciplinándolos cada día, viviendo con Él, apartándolos de las cosas malas, decir no a lo malo, porque hay cosas en las cuales, como les repito, los contaminan y hemos dejado que el primer amor se aparte. Sí. Pero qué lindo cuando usted permanece años con Dios y usted siga siempre conectado con Dios. Dios va a estar a su favor. Pero cuando media vez nosotros nos desconectamos con Dios, hay cosas que al Señor no le agradan. Así que esto es como que usted y yo, cuando recién se casó con su esposa, que usted no hallaba qué hacer con ella. Así es la vida espiritual, no así, sino que es un ejemplo que estoy dando. Que como usted amaba a su cónyuge, usted no hallaba qué hacer con ella. La llevaba a comer, le hacía comida, le llevaba a comprar ropa, no, hasta las uñas le quitaba. Pero después de un tiempo, ni al McDonald's la sacaba, ni al 7-Eleven, nada, ni tan siquiera una faldita, un vestidito, nada. Ahí estaba la doña, solamente ahí. Se acabó aquel deseo, aquellos besitos, aquellos caricias, se acabaron. Eso es similar. Ya no hay aquel afecto, ya no hay aquel amor, ya no hay aquella comprensión, ya no hay aquella chispa, se acabó. Así es la vida espiritual también. La vida espiritual, cuando usted venía a la iglesia y el deseo de usted era pasar enfrente, a clamar al Dios del cielo, y venía el Señor y lo abrazaba, venía el Espíritu Santo y lo tocaba, venía y usted cantaba, usted lloraba, usted amaba al Dios del cielo. Y usted, cuando veía el pecado, usted se alejaba y usted huía del pecado, porque usted decía, eso no, eso es pecado, porque la Biblia dice que es pecado. Usted amaba a Dios. Gloria. Usted le temía a Dios, tenía respeto a Dios. Usted amaba la reprensión de Dios. Pero después de un tiempo, empezamos a adaptar cosas que al Señor no le agradaban. A adaptar cosas que al Señor aborrece. Sí. Y como pues no pasa nada, pues no, el Señor no hace nada, ahí estoy. Pero la cosa es que vivimos confundidos. Después no hallamos a quién servir. Y después somos lectores, ni de aquí ni para allá, ni servimos al diablo ni a Dios. ¿Y a quién le servimos entonces? No se sabe a quién le servimos, no se sabe. ¿Por qué? Porque pues, hay una intelectualidad en la cual no nos lleva a determinar los que somos. Pero con Dios, dejemos de amar a Dios genuinamente, porque Dios quiere que usted y yo le amemos a Él. Habrán cosas que Dios ama, que usted y yo ama al Señor, que amemos al Señor, que no perdamos la decencia, que no perdamos la esencia. Hay personas que antes amaban al Señor, que eran fervientes, que eran dignos, hermano, de gritar, que eran dignos de ser ejemplo, pero que ahora, hermano, vino el apagamiento, vino la frialdad, y ahora, hermano, lo único que hay solamente, hermano, son
Y eso es lo que hace cuando estamos desconectados con Él. Pero cuando nos conectamos con Dios, las cosas cambian. Viene el gozo, viene la alegría, viene la gracia, viene el amor de Dios. Hermano, viene el deseo de servirle a Él. Cuando estamos conectados, hermanos, es notable. Queremos servirle al Señor, queremos servirle al Señor, queremos predicar, queremos cantar, queremos servirle a Él. Pero cuando nos desconectamos, Dios mío, amado, si con un versículo que digamos empezamos a temblar así, mire, con un versículo, ausencia de Dios, ausencia de lo de Él. Pero, hermano, cuando usted se vuelve a Dios, todo vuelve el Espíritu Santo a hablar contigo, vuelve a tocarte el Espíritu Santo, vuelve el deseo de orar, vuelve el deseo de congregarse, vuelve el deseo de consagrarse, vuelve el deseo de vivir en santidad, vuelve el deseo de no contaminarnos con lo malo, vuelve el deseo a caminar con Él, vuelve el deseo de que el Señor te hable, vuelve aquel deseo, y hermano, de aquella gran amabilidad, porque llega el amor de Dios a tu vida nuevamente, hermano, y tu vida es diferente. Amén. Y eso es lo que hace el primer amor, hermano. Cuando usted tiene el primer amor, usted ama a los demás, usted le ofende, usted dice gloria a Dios. Usted, hermano, no va a ver los errores de nadie, porque usted está enamorado de Cristo y usted dice por fe, Dios lo va a cambiar. Es cierto que anda mal, anda bien, pero Dios lo va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Porque él tiene el amor de Dios, hermano, porque él tiene usted el amor de Dios del cielo en su vida. Pero cuando no hay amor de Dios, todos tenemos defectos, todos vemos defectuoso, todo. Que este no se va a salvar, aquella me cae mal, este no anda mal, este anda mal, todos andan mal, todos. Y lo volvemos jueces. Porque nosotros mismos estamos desconectados y empezamos a ver los errores de los demás. Hermanos, si usted ve mis errores, ni se va a congregar aquí. O yo veo los errores de usted, santo Dios, ni me voy a querer congregar después. Aquí estamos peleando. Aquí estamos luchando. Y cuando vamos a Dios, el amor de Dios, todo se hace. Dele paz al Señor. Mire, hermano, eso de estar desconectado, eso es duro. Volvamos al Señor. Volvamos al primer amor. Volvamos a la senda antigua. Volvamos al temor de Dios. Volvamos a servir a Dios. Mire, hermano, sirvamos al Señor con todo corazón. Amemos al Señor. Que el Señor sea nuestra prioridad. Y que Él sea el que tome lugar en su corazón, para que nadie lo tome lo que Dios le da. Así que yo espero que con este consejo sea el Señor el que nos ayude, que nos levantemos. ¿Cómo? Volviéndonos al Señor. Volviendo. Esa decadencia que puede ir siempre y cuando usted y yo nos volvamos al Señor. Hacer un voto con Dios. Mire, un tiempo con Dios. Señor, me alejo de todo esto. Señor, quítame todo esto. Quítame todo esto. Cosas que el diablo ha lanzado en mi vida. Señor, me vuelvo a ti. Toda rebeldía, todo aquello que hay en mí, Señor, todo orgullo del diablo, Señor, me vuelvo a ti. Quiero volver al primer amor, Señor. Pero las cosas que hacemos honestos. Y usted y yo, si una cosa, tenemos que ser honestos, tampoco hay que reconocer el estado de vida que vivimos. Y el Señor, hermano, va a empezar a restaurarnos. Pero que, como dice la Biblia, que dejemos de hacer las cosas que Dios nos le haga. Y empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Número uno, que nos volvamos a Él. Y ese es un gran pleito, hermano, que ha habido en toda la esfera con los hijos de Dios. Que cuando los hijos de Dios se volvían a Dios, todo día cambió. ¿Qué es lo que dijo Jonás? Jonás dijo: no, aviénteme al agua. Y yo a ver, que cuando me avienten al agua, todo va a ser compasivo. ¿Y qué pasó? Lo aventaron al agua y mire, vino bonanza al agua. A veces, esas tribulaciones que pasamos es porque nos volvemos a Dios. Tribulación, problemas aquí, problemas allá,
bonches por aquí, situaciones por allá, terribles que llegan a nuestra vida. ¿Sabe para qué muchas veces? Para que usted y yo lo volvamos al Señor. Y empecemos a volvernos al Señor de una manera inicial, como lo hicimos al principio. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. No sé quién va a perseguir, pero tiene que ser porque es el tiempo. Dios les bendiga a todos.